Salmo capítulo 32 y vamos a dar lectura en la versión NBI. La Biblia tiene muchas traducciones, pero en este caso, porque nos deja de una forma muy entendible, voy a leer en NBI, versión internacional, y después algún otro texto lo vamos a leer en Reina Valera. Bien, hay una muy pequeña diferencia entre los términos solamente de Reina Valera y NBI, pero la traducción es la misma. ¿Cuántos lo encontraron? Bien, dice así la Biblia: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Dichoso, feliz a quien se le perdonan sus transgresiones. A quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor de verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. El verso 5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocarán en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y velaré por ti. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor y en momentos más usted, siempre la palabra tiene un contexto. ¿Qué quiero decir? Tiene dos partes y deben ser puestas las dos partes. No debe ir de un solo lado. Esto es un contexto. Es decir, que el rey David fue lo que Dios permitió que él viviera un suceso de su vida, donde él experimentó lo que está comentando. Luego le vamos a comentar de qué se trata eso, pero hasta que él no tomó la determinación de hacer las cosas como Dios manda, él vivió algo que Dios no quería que él viva. ¿Me explico, hermanos? Entonces, las enfermedades, que vamos a seguramente después orar por ellas, muchas tienen que ver con nuestra voluntad. Ahora, todo lo que usted pueda vivir en su cuerpo, la enfermedad que se llame, usted se la va a confesar al Señor y va a determinar en su corazón que usted quiere ser sano en esta oración. Luego viene la predicación y se lo va a instruir qué es lo que usted debe hacer para recibir esa sanidad. Quien sana es Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros tenemos la palabra del Señor, los hombres, para darle a su pueblo, al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios somos todos nosotros. Así que esta palabra es para mí. Es para todo su pueblo. El apóstol Juan dice, usted si quiere lo buscan, en Tercera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que todos nosotros no tengamos ningún problema de salud. La voluntad de Dios no es que estemos enfermos. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos bien en todos los aspectos de la vida.
Esa es la voluntad de Dios. Entonces, en primer medida, ninguna realidad que no te favorezca conforme lo que dice la Biblia, la aceptes como parte de tu vida. Porque esa no es la voluntad de Dios. Entonces nos paramos firme dándole apertura a esta palabra en nuestro corazón y recibiendo aquella respuesta de Dios a esta necesidad puntual que tenemos cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Bien, el rey David, cuando dice dichoso es a quien se le perdonan sus transgresiones, dice feliz. No sabe lo que se ahorra ese hombre, no sabe lo que se ahorra esa mujer. El rey David fue un hombre que tuvo vivencias extraordinarias con Dios. Tal es así que Dios llama y dice que el corazón de David era muy similar al de él. Podríamos decir que es un apóstol Juan del Viejo Testamento, a quien el Señor le amaba como nos ama a todos, pero tenía un trato especial. El hombre es hombre, y el hombre siempre se va a equivocar. Por eso el hombre necesita a Dios. Por eso el hombre no puede confiar en sí mismo, aunque tenga todas las buenas intenciones. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Ahora, a veces el hombre se confía en todo lo que posee, en lo que tiene, en lo que sabe, y se brinda libertades que no debería. Hay un dicho muy real, pero muy real, todos lo conocemos, que dice, mejor es prevenir, y es una realidad. Entonces, esas libertades que tenemos los hombres, no nos damos cuenta que nos estamos exponiendo a cosas que no tenemos la capacidad de ver consecuencias que van a venir. La vida es un acto y una consecuencia. Todo acto, todo accionar traerá una consecuencia. Ahora, si todos nos preguntaríamos en este lugar cómo queremos vivir, todos diríamos bien. Si queremos preguntar cómo quisieras vivir tu vejez, y todos describiríamos lo bueno, porque eso es lo que queremos. Pero a veces no ver el modo de vida, cómo nos conducimos, cuál es la base que tengo, cuál es el sustento de los pensamientos que habitan en mi mente con los que trabajo, buscando ese bien que digo que quiero, es contradictorio. El único hombre que podrá acertar ese bien que Cristo ya hizo posible en la cruz es aquel que le rinde su vida, y alguien que le rinde su vida a Jesucristo es alguien que le cree, con todos sus errores, con todos sus defectos, porque nuestro Señor nos ama incondicionalmente. Nuestro Señor vino a dar su vida en la cruz del Calvario porque sabe que no hay hombre sobre la tierra que tenga la capacidad de hacer lo que sabe que es bueno. Porque aún sabiendo que es bueno, no es que no podemos en algunos aspectos, no es que no queremos, no podemos. Simplemente somos hombres. Por eso Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario, para que todo hombre, por fe, por gracia y por fe, pueda ser lo que no se merece ser. Lo que no nos merecemos ser, lo hizo posible un Dios que nos ama de verdad. Así que mira a su hermano y dígale, Dios ya hizo posible toda tu felicidad para vos. ¿Cuánto hizo posible Dios? Todo. Entonces, el rey David, él era alguien de una familia baja, pero como todos nosotros en la vida, nacimos con un propósito. Usted nació para cosas específicas. Esas cosas las va a descubrir a través del tiempo, en el caminar, en el camino del Señor. Dios va a poner el querer como el hacer, va a haber pensamientos recurrentes en su mente, donde usted se siente cómodo, donde a usted le gusta hacer ciertas cosas. Dios va a ser su guía, Él va a estar poniendo en su corazón aquello para lo que Dios le dio vida. Pero la Biblia dice en Efesios que fuimos predestinados para buenas obras. ¿Para qué fuimos predestinados?
no para nada malo, sino para buenas obras. Esas buenas obras están en Dios. La capacidad de llevar a cabo las buenas obras están en Dios, no en nosotros. Entonces David fue predestinado para buenas obras, para reinar sobre Israel. De ser un jovencito fue escogido para ocupar el trono de una nación, de guiar al pueblo de Dios a una multitud enorme de personas, de guiarlos hacia cosas específicas que en aquel tiempo Dios quería hacer con Israel. David llegó al trono y comenzó a vivir libertades y privilegios que le daba el trono de ser rey, de ser un rey, decir, yo digo esto, hago esto, necesitan el anillo, bueno, lo pongo. Ese tiempo era así, se llevaba con el anillo y nadie podía revocar eso. Entonces él tenía, por decir así, toda la libertad que un hombre quisiera, un hombre falto de entendimiento quizá, porque el apóstol Pablo habla de algo de tan importante y tan real. Dice, todo es lícito, todo se podría hacer, pero no todo conviene. A veces el hombre cuando le falta entendimiento dice, bueno, yo me voy por todo lo que me gusta. Haga un alto y pregúntese, ¿esto va a ser beneficioso? ¿Esto es un aporte para lo que usted espera? Bien, David no lo vio a esa parte y la Biblia habla de que él, en un determinado momento, él tendría que haber ido a la guerra y no fue a la guerra. ¿Quieren apagar este aire? Me parece que está haciendo frío. Apáguenlo, por favor. Tendría que haber ido a la guerra con todo su ejército, pero él se quedó en el palacio. Cuando se queda en el palacio, él estaba en un lugar donde él no debería estar. Entonces, como estaba en el lugar donde no debería estar, su mente estaba desconectada de toda responsabilidad. Estaba en el ocio. Entonces, ese es el lugar exacto para que venga lo inesperado, pero que me va a hacer sentir bien quizá por un momento. Y comenzamos a inclinarnos en la palabra a la raíz de todos los males. Comenzamos a inclinarnos hacia determinados momentos de la vida que a partir de ahí surgen grandes problemas neurológicos, problemas de salud, grandes problemas de caos familiar, problemas económicos y tantísimos males que vienen a partir de algo que el hombre se permite sin entender muchas veces a lo que está expuesto. Entonces el rey David sale a su balcón y la Biblia literalmente dice así que él vio a una señorita bañándose. Mire esta chica dónde se bañaba. Pero así son las cosas. Cuando uno está en el ocio, cuando está vacío de cosas para trabajar en la mente, está muy expuesto que lo más llamativo sea atrapado por la vista. Todo es lícito. Satanás está esperando esos momentos que el hombre no vea, no pasa nada. Él espera ese momento de la distracción, el momento del ocio, el momento del vacío de la mente, donde no trabajo en nada, no aspiro a nada, no está en juego nada. Entonces, cuando él la vio, seguramente fue invadida su mente. Siempre enseñamos que el enemigo trabaja por lo que entra en los ojos, por los oídos, o los pensamientos que vienen a través de dardos de fuego, que dice la Biblia, que él mismo manda a la mente del hombre. A partir de lo que él vio, él estaba indefenso. Esta era la parte baja de la parte débil. Podríamos decir, él estaba como hombre. El hombre es hombre. Por eso todo hombre debe permanecer bajo la mano poderosa de Dios. ¿Dónde tenemos que permanecer? Porque ahí sí, venga quien venga, no podrá prosperar contra nosotros. Porque si Dios es con nosotros,
no habrá quien venga contra nosotros, pero es porque Dios está guardándonos. Entonces, la mente le fue llenada por pensamientos del mismo infierno en base a lo que él vio. Y el mecanismo del diablo es el siguiente en esa mente. Cuando viene el pensamiento y no se lo llevó cautivo, como enseña la Biblia, la obediencia de Jesucristo, ese pensamiento se va a intensificar, va a ser recurrente, va a ser más violento. Ese pensamiento luego va a despertar sensaciones, va a despertar imaginaciones. Van a venir pantallazos del mismo infierno a la mente. Yo sé que Dios está hablándonos esta mañana. Ahí se está gestando algo tremendo en la mente desde el mismo infierno. Y Satanás está buscando adquirir algo que él necesita para luego meter enfermedades. Él busca un derecho. Que a él le otorgue un derecho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos guardados bajo el poder de Dios. Pero yo y usted tenemos voluntad. Si quiero por un momento puedo decir, bueno, voy a dar el lujo de estar en el ocio, de ver y de ser parte de cosas que no corresponden. ¿Dios puede hacer algo? No, porque yo escojo lo que quiero ser. ¿Cuántos están acá? Dios es Dios, pero nunca jamás Él forzará nuestra voluntad, porque Él nos dio libertad. Entonces, Dios ya hizo todo para que el hombre viva bien. ¿Qué resta entonces? Que el hombre tome a Jesucristo como su Señor. Que el hombre deje a Jesucristo sentarse en el trono de su corazón. ¿Cómo hacemos esto? Hermanos, hay muchos aportes para esto. La oración, la lectura. Primero, lo elemental es amar a Jesucristo. La lectura de la Biblia, la oración, congregarnos, ayunos, corregir cosas que entiendo que no tiene compatibilidad con la Biblia en cuanto a pensamientos, a palabras, a actitudes. Buscar vivir una vida como dice la Biblia. En alguna parte voy a ver que estoy lejos, pero entonces en la Biblia mismo entiendo que está la gracia del Señor. Que la gracia es la oportunidad de levantarme a hacer lo que hoy veo que no soy. Mediante la fe. Se puede. ¿Cuántos creen que se puede? Entonces, el enemigo busca ese derecho. Que yo ignore la palabra, que me tome mis libertades, que viva la vida a mi manera, y en medio de todo eso, él me va a meter venenos que no me doy cuenta. Cuando hablo de venenos, hablo que... ¿Cuántos vieron los noticieros de las viudas negras? ¿Para qué cree que llevan a la viudita negra? Porque está aburrido. Y porque quiere una diversión. Claro, él no sabe que lo que está trayendo es su propio veneno. En algún momento él va a tomar ese veneno. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Lo duerme, la viuda lo duerme. Y después lo saquea. Él nunca vio que eso le iba a pasar, él veía una parte. El hombre que se toma las libertades, sabiendo que eso lo expone a peligros, está expuesto a lo que no tiene idea. Este hombre fue llamado David, alguien con el corazón como el de Dios. Nadie en la Biblia dice así. Solamente David, pero no es que busco hablar mal de David como si fuera yo mayor que David. Él es un ejemplo para mí, para todos nosotros. Solamente me compenetro en algo donde el hombre, por más atributos que tenga, siempre es hombre. El hombre no puede confiar en sí mismo. Lo que vemos que David, en una parte de su vida, él se quedó muy a lo hombre. Y ese fue el momento que el enemigo aprovechó. Entonces metió esos pensamientos, metió las imaginaciones. Entonces esos son los elementos que movió Satanás en el corazón de David para que tome una determinación.
¿Cuál fue la determinación? Tráiganme a Betsabé, que era la mujer de otro hombre. Entonces, cuando viene Betsabé, bueno, es una historia terrible, ¿eh? Terrible. Esto está en Primera de Samuel, usted lo va a ver. Usted puede leer la historia de David, que es muy apasionante, de Primera de Samuel, capítulo 15 en adelante, léalo. Todo lo que resta de Primera de Samuel y Segunda de Samuel habla de David, un rey que es un ejemplo. Pero acá es la parte de hombre. Cuando él finalmente trae a Betsabé, donde ellos tuvieron intimidad, Betsabé quedó embarazada. Entonces, ¿qué hace David? Él sabe que él no podía hacer esto como rey. Porque si era una doncella, o sea, una señorita, él podía. Pero no una mujer casada. Porque los reyes en ese tiempo podían tener muchas mujeres. Era un gran problema, pero se podía, dicen. Lo hacían. Entonces, él va y elige lo que no corresponde. Y cuando elige lo que no corresponde, como quien dice, lo hecho está, ya está. Pero él tenía la posibilidad, muy poca, porque en ese tiempo había un juicio, el que a espada mata, así que era ojo por ojo. Entonces ese temor seguramente hizo que él comience a llevar adelante una estrategia para no asumir su pecado. Y la estrategia es que le manda a su general una carta y le dice que lo mande a Urías. Urías era el marido de Betsabé. Viene Urías, David lo trae al palacio, es terrible, ¿eh? Y le dice, entre otras cosas, amigo mío, qué valiente que sos, qué bueno lo tuyo, estás en la guerra, mirá cómo defendés a Israel. Vamos a comer un re asado, vení, tomemos el mejor vino. Esa era la apariencia de David, pero había un plan macabro. El plan era decirle, luego de emborracharlo, andá a Betsabé, porque Urías nunca había tocado a su mujer. Por lo tanto, su mujer era virgen. Entonces, como David descubre la virginidad de su mujer, dice, voy a emborrachar a Urías para que él no sepa, y luego lo mando a su casa para que tenga el acto sexual. Entonces así nosotros escondemos el pecado y decimos que ella quedó embarazada de su esposo. ¿Quién cree que sabe todo esto? El hombre puede planificar, pero Dios sabe lo más oculto. Entonces, David trajo a Urías comió con David, se emborrachó con David, pero durmió a la puerta del palacio y no fue a su casa. David se quería arrancar los pelos. Lo trajo de vuelta, lo volvió a emborrachar. Él no fue a su casa. Entonces hizo la otra. Agarró una pluma, un papel, detalles, a su general y le dice, pone a Urías en la primer fila donde lo van a alcanzar los arqueros. ¿Cuál era el plan? Eliminar a Urías. ¿Por qué? Porque él había cometido un horror y era rey. ¡Wow! ¿Verdad que no sé quién dijo este dicho? Mejor es prevenir. Hay personas que dicen, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Mire, para todo hay salida. Es verdad, el hombre se horroriza, pero hay salida para todo. Esto nunca lo podrá entender, pero sí lo vivirá si le cree a Jesucristo. A partir de que usted viva este amor incondicional del Señor, usted va a hablar de un Dios que usted conoce. Entonces, lo ponen a Urías en la primera fila y Urías finalmente muere. Listo, David dice, bueno, venga, Betsabé, ahora esposa oficial. Él podría haber dicho, listo, solucionado lo nuestro, nadie lo va a saber, ya está. Hermano, hay tres que siempre van a saber las cosas. Tu conciencia, Dios y el diablo. Porque el infierno estaba muy expectante ver qué iba a hacer David.
porque a partir de ahí iba a tener un derecho. Y acá está confesando la liberación de él, David, en este salmo. Este salmo, el Salmo 32 y el Salmo 51 habla de la liberación del pecado de David. Cuando muere Urías y él ya llama a Betsabé para que sea su esposa, nace el bebé y el bebé murió. Luego Dios, sabiendo la condición de David, manda al profeta Natán. Y el profeta Natán le dice, le habla en forma de parábola y le dice, había un señor que recibió un viajero y este señor tenía muchas corderitas, le dice, pero no tomó de las suyas. Fue y tomó de alguien que tenía una sola. Y esa única corderita la tomó y la mató. Y Natán le dice, David le dice, el tal sea digno de muerte. ¿Cómo es el hombre, hermano? ¿Cómo somos los hombres cuando dejamos a Dios? Los otros días hablábamos de un hombre llamado, que habló con el burrito, con la burrita, Balaam. Cuando el hombre deja a Dios, hasta un niño se da cuenta que él quiere esconder cosas, que los demás lo ven. Se pone ciego, perdone la expresión. En el diccionario, tonto es falto de entendimiento. Pero llegamos a esos estados donde nosotros mismos otorgamos que el mal se comience a meter en nosotros, tratando de ignorar de que no pasa nada. No pasa nada, yo manejo esto. Pero si es una vez, bueno, esta es la quinta, pero ya está, yo esto lo voy a cambiar. Hay leyes en el mundo espiritual. El mundo espiritual es muy superior al mundo natural. En el mundo espiritual hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está vencido por Jesucristo y por todos los hijos que fueron lavados por la sangre del Cordero. Pero los que están en pecado, practican el pecado, están bajo un juicio y muchas consecuencias que no van a favorecer. Yo salí de ahí y yo lucho y peleo contra el pecado. Porque somos así los hombres. Nadie se ofenda en esta mañana. Solamente asuma la realidad porque para usted hay salida. Entonces, cuando David sentenció muerte y dijo, el tal sea digno de muerte, Natán le dice, ese sos vos. Pero dice la Biblia que el rey David se bajó de su trono y le dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire, vamos a frenar un poco el juicio de una conciencia. Hablemos con pocas palabras, no se desate por lo que le voy a preguntar. ¿Qué haría usted? Le quita a la mujer. Manda a matar al marido. No le doy más datos a la conciencia, pues sabe cómo somos los hombres. Pero David dijo, claro, en el juicio de su conciencia, dijo, ese desgraciado, que se muera, dijo él. Natán le dijo, sos vos ese. Entonces ahí él se encontró con algo que él pensó que estaba oculto. Pero sabe, él tuvo una virtud muy valorosa. Él reconoció, él se humilló. Esta mañana no pase por alto esta palabra. Y si tienes que humillarte, hágalo, porque Dios lo levantará. Si usted está enfermo, Dios lo sanará. Si usted toma el consejo de la palabra, es suficiente. Ni tenemos que poner manos si Dios no quiere, porque no sana a los hombres, sana a Dios. Denle ese aplauso a Jesucristo, Él es grande, Él es poderoso. Aleluya. Jesús de Nazaret.
Ahora, yo le resumo ahí esto, pero ¿qué pasa en la vida de David? Él tenía varias mujeres, o sea que con cada mujer tenía hijos. Eran hermanos que vivían todos en el palacio de diferentes mujeres. Después él tiene un hijo que violó a una hija, abusó literalmente de su hermana. Y su hermano mayor, el hijo mayor, que era el sucesor de David del trono, llamado Absalón, él se entera que su hermanastro lo violó a su hermana. Entonces él toma el juicio en sus manos, agarra un cuchillo y va y mata a su hermano. Él era el sucesor del trono, Absalón. Ahora, escúcheme, David en algún momento cuando miró a Betsabé, ¿habrá tenido presente que esto le venía? No lo tuvo. Así somos los hombres, no sabemos lo que viene mañana. No sabemos lo que nos espera el día. Pero sí todos tenemos que abrazar la palabra del Señor porque en ella hay seguridad. El Salmo dice, podrán desbordar las muchas aguas, pero los que están en Dios a ellos no les llegará. Porque Dios es la diferencia. Él es el poder soberano que hace que nosotros podamos permanecer en medios de crisis que sin Dios no lo podríamos lograr. Pasa que matan a un miembro de la familia, entonces David tenía que matar a su hijo Absalón, porque eso era la ley. Un caos. En muchos momentos de mi vida antes de conocer al Señor, me agarraba la cabeza, pegaba mi cabeza contra la pared y decía, ¿por qué me toca esta vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Así literalmente lo hacía. Buscaba respuestas y nunca las encontraba. La respuesta la tiene Jesucristo. Él la tiene la respuesta. Hasta que le entregué mi vida al Señor y empecé a vivir una vida desconocida, inimaginable. En Cristo hay una vida de libertad, hay una vida de paz, hay una vida de aciertos. No deje pasar esta mañana. Jesucristo le ama. Jesucristo quiere llevarlo a que reconozca la verdad. La verdad nos hará libre. Denle ese aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso Jesús. Luego de que entonces su hijo Absalón mató a su hermano, David tuvo que dejar que su hijo se vaya, lo envió lejos, porque no quería matar a su hijo. Su hijo se fue y comenzó a tener odio hacia su papá, porque su papá lo desatendió, porque su papá no hizo nada cuando violaron a su hermana, y tantas cosas que ya no trabajaba solamente en David, sino ya en su hijo también. Cuando los papás otorgamos cosas que no corresponden, comenzamos a ver cómo nuestros hijos son derribados. Todos, ya sea padre, hijos, todos tenemos que pararnos como hijos de Dios. Entonces Absalón comenzó a darle forma a cosas en su mente, atentando contra su propio padre. La gente que venía a pedir consejo del rey le decía, vengan, yo los voy a atender, mi padre está muy ocupado, soy su hijo. Y la gente se acercó a Absalón y Absalón logró construir un ejército. Cuando Absalón construyó un ejército, con todo el odio que tenía, se lanzó contra su padre, el rey de Israel. Cuando va hacia el rey dice, mi hijo, yo me voy, dejo Jerusalén. Y tenía sus generales. Y se fueron de Jerusalén. Cuando Absalón llega a Jerusalén, dice la Biblia literalmente que él violó a las esposas de su padre, públicamente. ¡Horror! ¿Vio? Detrás de un deseo viene un caos. Nadie lo puede sostener. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero ser feliz, yo esto, yo lo otro, yo y esto y esto. Pero el caos es insostenible porque hay una fuerza mayor que lo que el hombre puede hacer. Entonces David sabía que violaron a sus esposas, pero él decía, es mi hijo, yo no voy a hacer nada.
hasta que le dijeron sus generales, quédate acá vos, nosotros nos vamos a encargar. Entonces rodearon a su hijo Absalón, desbarataron al ejército y Absalón huyó del ejército real de Israel. Y cuando huyó, dice que su cabello era largo, se enredó de unas ramas y él quedó colgado de esas ramas. Y los arqueros lo rodearon y lo acribillaron y le cortaron la cabeza. Entonces, luego de toda batalla, había un mensajero que tenía que ir darle las nuevas noticias al rey. Y alguien corría y David lo ve que venía. Y David dice, ¿cómo está mi hijo Absalón? ¿Cómo está mi hijo Absalón? Y David ya sabía lo que había pasado. Él no pudo hacer nunca nada para defender lo que más amaba. A su hijo lo decapitaron. Entonces es la condición del hombre para llorar, para gritar de impotencia, de dolor, por caminar en nuestros caminos y todo el mal que produce Satanás en las vidas, y para ahí se ramifica en el hogar, en el matrimonio, en los hijos. Entonces, en un momento, él, cuando no se animaron de decir que su hijo ya estaba muerto, él dijo, Absalón, Absalón, hijo mío, quisiera estar yo en tu lugar. No pudo estar nunca. Estoy seguro que todo padre daría todo para estar, pero lo que el hombre tiene para hacer algo frente a lo que vive, que es un mundo muy superior a nosotros, que es el mundo espiritual, no le alcanza. ¿Para qué decir? Es una palabra que trataría de darme una bocanadita de oxígeno en 10 minutos con una bolsa de nylon atada al cuello que no me entre oxígeno. Esa palabra es eso solamente. Es una bocanadita de oxígeno, pero no me salva. No me saca. No me libera, no me quita el mal, no me quita el dolor. David estuvo, por esto dice que él se secó interiormente. No tenía vida, no tenía valor, no tenía fuerzas. Se enfermaron sus huesos. El pecado es la raíz de muchas enfermedades del cuerpo. El vivir la vida a la manera del hombre hace que nos encontremos con fuerzas muy superiores, que son espíritus inmundos, y a través del pecado ellos traen enfermedades. Traen cáncer, traen enfermedades de los huesos, enfermedades cardíacas, enfermedades neurológicas. Todo tipo de enfermedad ellos traen a partir de que nosotros le otorgamos un derecho. El derecho es que nosotros escogemos hacer lo que nos gusta, dejando lo que nunca deberíamos dejar, la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que nosotros no pecamos, somos humanos y pecamos. ¿Se entiende? Pero la Biblia habla que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. O sea que el pecado que nos puede alcanzar como hombres no nos puede condicionar a vivir una vida cristiana, porque Cristo venció al pecado. Él ya lo venció. Entonces, como hombre me encuentro que peco, tengo a quien recurrir. ¿A quién recurrimos? A Dios. Y uso mi voluntad todos los días y digo, Señor, esto dice tu santa palabra y solamente quiero vivir en el orden de lo que dice tu palabra. Encuentro esta realidad en mi vida, Señor. Lo confieso y asumo que forma parte de mi realidad, pero yo declaro que tu poder me va a transformar y me va a liberar. Así que la debilidad o el pecado que hoy pueda tener parte en nuestras vidas no es algo que pueda permanecer si tomamos la Biblia, la palabra de Dios, como el medio para entender lo que agrada a Dios. ¿Cuántos están acá? Hay salida para todos nosotros. Hay salida para la familia. Hay salida para la sanidad del alma.
hay salida para la sanidad física. Ahora, ¿qué estamos diciendo entonces con esta historia que le comenté? Esa es la parte del hombre. La parte de Jesucristo se la enumeré en el comienzo cuando dije de los beneficios que Cristo ya nos dio en la cruz del Calvario. Y a esos beneficios se accede a través de la gracia y de la fe. Un ejemplo, diría alguien, yo me encuentro en una condición donde creería que Dios no me ama. Es un ejemplo lo que estoy diciendo. Usted debería hacer lo siguiente. Reconozco exactamente en el estado en el que estoy, le pido perdón a Dios. ¿Qué está acudiendo usted a la gracia? Le pido perdón a Dios y yo creo y recibo su perdón hoy. Eso es la fe. ¿Y qué pasa? En el mundo espiritual está limpio, está libre. Eso dice la Biblia. Ahora, quedan comprometidas nuestras emociones. Usted no se preocupe, Dios tiene el control de todo. Porque la conciencia lo va a retener exactamente a todos los sucesos que usted vivió. Quizá eso no se va a borrar de su memoria rápidamente, pero usted ya sabe lo que sucedió. El Señor le perdonó y lo limpió. Entonces aquello ya no forma parte de mí. ¿Se entiende? Me tengo que apropiar por la fe, pero no, yo siento la culpa, me siento mal. Es una emoción que parte de una realidad, no la aceptes. No te hagas cargo, Cristo pagó por tus pecados. Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Cristo nos dio un favor que no nos merecemos. Él es bueno. Y Él quiere hacer posible ese bien en nosotros que hace más de 2000 años ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él lo quiere hacer bien en usted. ¿Habrá alguien que quiere ser bien del Señor? Usted es un miembro. ¿Qué somos nosotros? Bien. Y Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Vivamos en libertad. Y haya sanidad. Y haya prosperidad. Y haya todo. Porque nuestro Señor quiere que vivamos bien. ¿Cuántos quieren eso? Entonces, eso es lo que Dios ofrece. ¿Qué demanda? Demanda mi sinceridad. Demanda mi obediencia. Demanda hacerme cargo de lo que verdaderamente soy. Confesar a Dios lo que soy. Renunciar a aquello que sé que a Él no agrada. Determinarme a caminar en esto que estoy escuchando. Ser una persona insistente en implementar en mi diario vivir la Biblia. A través de pensamientos, a través de palabras, de actos. Amén. Entonces, David, luego de que él es perdonado, dice en el verso 5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije a él mismo, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Escucha esto. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Claro que a todos nos alcanza en la vida momentos inesperados. Pero en todo momento y en todo lugar podemos invocar al Señor. Ahora hace referencia a algo que nosotros debemos procurar ser fieles. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Fieles. Los que te invocan, los fieles que te invocan en el tiempo de la angustia, caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no le alcanzarán. No importa lo que haya sido tu vida hasta ahora, lo importante es que escuchaste el mensaje de la palabra de Dios. Y entendemos que por medio de este poder ilimitado que habita en los miembros del cuerpo, eso es lo único y necesario que nosotros necesitamos para que ocurra el milagro en nuestras vidas. Amén. Bueno, sacúdamelo y dígale, tenemos que estar confiados y tranquilos, dígale. Descomprimimos.
¿Podemos descomprimir? Wow. Como que la historia tensa nos dejó, ¿no? ¡Oh! ¿Qué está hablando? Mire qué cosa. Así somos los hombres. Mire su historia de vida y después me cuenta. Yo miro la mía y es vergonzosa la mía. Muy fea. Horrible. Pero tengo un Dios que es bueno. No me merezco todo lo que me dio, pero a Él le exalto porque me ama y todo esto que recibís por gracia, no porque me merezco. Lo mismo es para con usted. Para con nosotros Dios es lo mismo porque Él nos ama a todos por igual. ¿Descomprimimos? ¿Podemos descomprimir? ¿Se puede liberar así como? ¿Está tranquilo? Sacúdelo, ¿estás tranquilo? Decirle, bajemos. Estamos acá. Domingo a la mañana. Domingo a la mañana. Vamos a hablar con Dios ahora.